Martínez Junca y quien les habla Rebeca Rocha. Esto es el manifiesto del Brasier y Soliocuco, beca ganadora de los circuitos creativos de la Secretaría de Cultura, a quien agradecemos pues podernos reunir en este día y poder estar con las personas que hemos invitado para hablar de este tema sobre violencia de género y feminicidio en corazones que siguen latiendo. El día de hoy tenemos como moderadora a Carla Reyes del colectivo La Poderosa, la colectiva La Poderosa. Tenemos a Juli Salamanca, a Natalia Arenas y a Adriana Celi, quienes pues van a ser parte de nuestra mesa de conversación. Y le vamos entonces a ceder la palabra a Carla para que iniciemos con este conversatorio. Muchas gracias por venir. Hola a todas y todos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien en esta tarde de domingo, que estemos abiertas a escuchar ese tema que nos reúne hoy. En este conversatorio que se ha denominado Corazones que siguen latiendo. Tenemos unas invitadas muy especiales. Por un lado tenemos a Adriana Celi, que ella es activista y defensora de los derechos de las mujeres, trabajadora social, promotora de la Ley 1761 de 2015, Rosa Elvira Celi, que creó el tipo penal del feminicidio como delito autónomo, lo introdujo a nuestro ordenamiento penal. Es coordinadora del colectivo Ni Una Más, coordinadora de la campaña pedagógica La Vida es Rosa, conferencista y ponente en los temas relacionados con la eliminación de las violencias basadas en género, en activación de rutas y acompañamiento jurídico y psicosocial a mujeres víctimas de todo tipo de violencia. Bienvenida, Adriana. Por otro lado, tenemos a Juli Salamanca Cortés, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, comunicadora social de la Universidad Javeriana, transfeminista, defensora de derechos humanos, activista por los derechos de las personas trans, apasionada por la defensa de los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual, mujer con pene que defiende la autonomía corporal, la igualdad de derechos de todas las formas de ser mujer y trabaja para construir un feminismo en el que quepamos todos. Bienvenida, Juli. Hola, qué dicha estar acá. Y tenemos a Natalia Arenas, periodista de 070, politóloga de la Universidad de los Andes, donde también terminó una maestría en periodismo. Es editora general de la revista 070 desde 2018 y cubre noticias acerca de feminicidios y movilización social. Trabajó en La Silla Vacía y allí coordinó el proyecto Crimen y Castigo, en el que investigó la violencia homicida en la localidad de Suba, en Bogotá, durante un año. En el 2016 viajó a Cali para crear La Silla Pacífico, de la que fue editora hasta el 2018. En 2019 hizo parte de la beca Cosecha Roja para editores en Argentina. Es profesora de cátedra en el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Natalia. Hola a todos, a todas y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, hay que destacar que hoy, siendo 1 de noviembre, en otros países de Latinoamérica se conmemora el Día de los Muertos. Y hoy con este conversatorio denominado Corazones que siguen latiendo, queremos hacer precisamente un poco de memoria por nuestras muertas, por nuestras mujeres que han sido silenciadas en estos ámbitos de violencia estructural y sistemática. Así que vamos a hacer un recorrido a través de esos diferentes tipos de violencia que escalan hasta llegar al feminicidio. Para empezar, pues yo quiero preguntarle y aprovechar que tenemos a la promotora de la Ley 1761 de 2015, esa ley que introdujo el feminicidio como delito autónomo. Quisiera preguntarle a Adriana, que nos pueda de pronto contextualizar en qué consiste este tipo penal, en qué contexto se da, en qué ámbitos se puede estructurar el feminicidio.
Bueno, Carla, y a todas muchísimas gracias por la invitación, porque cuando me saludaste no alcancé a abrir mi cámara y el audífono. Espero que me estén escuchando bien, el micrófono, perdón. Pues, bueno, vamos a hablar un poco del contexto en el que se da la ley se tipifica en Colombia, que fue de los últimos países de Latinoamérica en tipificar el feminicidio como delito autónomo. Adicional, digamos que el caso de mi hermana específico, de Rosa Elvira Celi, abrió como ese camino importante para, de legislación para lograr tipificarlo, porque si bien unas organizaciones de mujeres ya venían trabajando en ese proyecto, en ese proyecto de ley, pues finalmente con este caso específico y emblemático que sucede en el 2012, pues se nos abren un poco más de caminos y de ventajas para lograr tipificarlo. No digo que fue de una vez, el caso de mi hermana fue en el 2012, duramos 3 años, perdón, pues trabajando en el proyecto de ley, se caía, volvíamos y lo intentábamos porque digamos que la resistencia en términos jurídicos son complejas, pero sí había que seguir luchando porque ya existía un agravante del hecho, ¿no? En la 1257 y nunca se tuvo en cuenta, sobre todo en el caso de mi hermana y en casos anteriores, pues yo me imagino que igual, o sea, no tenían en cuenta la muerte de las mujeres por el hecho de serlo y eso es lo que nos lleva a seguir trabajando para lograr tipificarlo en nuestro país. Digamos que la estructura que se da con el tipo penal de feminicidio, con la tipificación, en una primera instancia creo que es lograr tener un nombre para la ley, ¿no? Que eso no se había dado tanto en nuestro país, y poder llamarlo Rosa Elvira Celi sin que eso ayudara en el proceso penal del caso de mi hermana. Porque como te decía, se tipificó a los 3 años y pues no alcanzaba a soportar, digamos, la ley, el caso de mi hermana. Por otro lado, lograr también avanzar en términos de educación, ¿no? Lograr crear con este tipo penal una cátedra de género transversal, no solamente para el ámbito jurídico, sino para para todos y para todas, porque creo que aquí es importante entender, que esto lo vamos a hablar más adelante, que todavía después de 5 años de sancionada la ley, el Ministerio de Educación todavía no ha creado la cátedra de género. Sin embargo, se han hecho desde varias organizaciones, desde los mismos colegios, digamos que esto ha sido una responsabilidad de parte de la sociedad para que se den algunos avances, pero finalmente quien permite que se logre crear ese tipo, esa cátedra, es el Ministerio de Educación con la ley, porque la ley lo obliga. Y es una cátedra de género para niños, niñas, adolescentes y todo tipo de profesiones, porque tú no puedes darle únicamente esta responsabilidad a la parte jurídica y a la rama judicial cuando esto lo atraviesa pues todo un estado, ¿no? Y es ahí donde encontramos también esas resistencias y ese conflicto muchas veces, y es porque como pues eso yo no lo sé, yo simplemente hago lo que me toca y le paso vulgarmente, como se llama, la pelota a otra entidad o a otra persona, y finalmente esas son las barreras que seguimos encontrando. ¿Qué se da con la ley? La ley permite que no tenga ningún tipo ahora se me fue la onda, que no tenga ningún tipo de, Dios, quedé en blanco. Bueno, ningún tipo de rebaja en ninguno de estos criminales que cometa feminicidio, ¿sí? Ni beneficio, porque digamos que en el caso de mi hermana, este criminal, porque fueron 2, pero uno solo está penalizado y está pagando 48 años, que no los va a cumplir porque ahí tiene un descuento por su buen comportamiento, por poder estudiar, entonces él puede pedir absolutamente todos los beneficios,
y pues puede salir en unos pocos años y volver a cometer este tipo de crímenes. Entonces la ley lo que ha permitido es que no tenga ningún tipo de rebaja, que cumpla, digamos, la condena total que se le imputa, pero adicional, que estaba también como un poco en el limbo, eran los casos que no eran directamente en el marco de una violencia intrafamiliar, ¿sí? Que eso también es como lo que hemos, y yo creo que ustedes como organización también se han identificado, y es que hay muchas violencias y muchos feminicidios fuera de ese contexto de la violencia intrafamiliar. Entonces creo que aquí cobija, y aparte de, de las mujeres trans, que también cubre esta ley, que creo que es importante, porque antes estábamos como en el limbo, o sea, como que no había una posibilidad de que se juzgara y se penalizara este tipo perdón, no la redundancia, pero cómo se juzgaba y cómo se llevaba a cabo una condena para estos criminales. Digamos que la ley lo que nos permite es investigar, sancionar, prevenir y hacer atención a las mujeres víctimas de violencia para evitar esos feminicidios. ¿Sí? Digamos que la penalización no solamente se da cuando ya se comete un feminicidio y se logra investigar y se logra tipificar el feminicidio, sino también que nos permite a la sociedad en general y a las entidades, al Estado, lograr prevenir este tipo de feminicidios. Entonces es empezar a dar alertas y procesos que cada una de las instituciones garanticen a las mujeres una vida libre de violencias y lograr identificar inclusive hasta las barreras que se encuentran en ese proceso de denuncia, de activación de ruta, como lo que pasó con mi hermana. Digamos que eso nos ha llevado a trabajar en esa identificación de la no garantía de los derechos de las mujeres en cada una de las instancias de esa ruta de atención. Listo. Gracias, Adriana. Pues claro, así como lo ha tipificado la ley, la idea es que esa máxima expresión de violencia que se concreta en el feminicidio, pues como que se pueda evidenciar las otras violencias que hay detrás de, para no llegar a que se concrete esa máxima expresión de violencia. En este momento yo quisiera preguntarle a Natalia, ¿por qué cree que es importante hacer esa diferencia de homicidio y feminicidio? ¿Por qué hay que hacer esa diferencia? Bueno, pues yo no soy abogada, eso sí es lo primero que quiero dejar muy claro. Pero yo siento que es muy importante que se reconozca que son violencias por nuestra condición de género. O sea, no son hechos, porque es que siempre repiten, el argumento siempre es, ay, pero es que matan más hombres que mujeres, ¿no? Sí, pero ¿en qué circunstancias nos matan a nosotras? A todas nosotras. Y eso, digamos que marca una cantidad de prejuicios que tienen estos asesinos a la hora de asesinarnos a nosotras. Y también una cantidad de violencias que vienen detrás. Esos hechos no ocurren, como dicen los medios, siempre en medio de una borrachera o porque la persona entonces ese día, no sé, amaneció y estaba como más bravo de lo normal. Eso no es así. Eso detrás de cada feminicidio hay una cantidad de violencias detrás. Las manipulan, las amenazan, las violan, les pegan, y toda esta cadena de violencias termina en el feminicidio. Y sobre todo, digamos, lo que nosotros hemos podido aprender después de hacer estos conteos que llevamos haciéndolos ya harto tiempo, pues es que el momento en el que más en peligro estamos nosotras es cuando decimos no más, cuando queremos como separarnos de esa persona que nos está agrediendo. Y ese es el momento más peligroso para las mujeres. Entonces, yo creo que sí,
tener la diferencia es muy importante y a mí me parece muy interesante esto que dice Adriana, porque uno ve que de todas maneras muchos de los casos en los que yo, por ejemplo, he hecho seguimiento, se ve que igual sí se generan acuerdos con esos feminicidas, igual sí salen un poquito antes, igual tienen como beneficios. Entonces uno se pregunta, ese 90% que dice la Fiscalía que ha logrado en esclarecimiento de estos casos, realmente cómo es que sucede. Esa es una pregunta que yo me hago todo el tiempo, porque pues no pasa tanto que se cumple la ley al pie de la letra como debería cumplirse para que realmente se castigue este delito por lo que es un delito de odio, ¿no? Listo. Gracias, Natalia. Así es, la ley antes no consagraba el delito de feminicidio y lo que hacía era ponerle un agravante al homicidio. Pero ya con el feminicidio, como se impulsó, es como vamos a darle el valor que realmente merece y vamos a evitar con ello unos preacuerdos, porque como lo decía Adriana, antes de crearse el tipo penal, pues se podía llegar a esos preacuerdos, sentencia anticipada, rebaja de penas, y la pena queda chiquita a lo que realmente debería condenarse o tipificarse, adecuarse la pena al delito cometido. Antes de pasar a Juli, vuelvo un momento a la pregunta con Adriana para que nos puedas decir cómo el feminicidio ocurre en diferentes ámbitos, que puede ser el familiar, el íntimo, el personal, como que dentro del delito, ¿qué espacios se pueden concretar, en qué espacio se puede concretar el feminicidio? Bueno, Carla, en este momento ya digamos que está clarísimo que nos permite tipificarlo en cualquier ámbito siempre y cuando sea una persona que conozca o haya tenido una relación con esta mujer, cualquier tipo de relación, porque creo que en este momento cuando pasa lo de mi hermana yo me preguntaba eso, o sea, como ellos no eran novios, eran compañeros de colegio, no fue en el ámbito del hogar, ¿sí? No fue en la universidad, fue en la calle, ¿sí? Pero además era una persona conocida, de confianza. Entonces creo que ahí es donde encierra esa posibilidad, porque yo decía, en los casos, yo trabajo con la Secretaría de la Mujer y los casos que llegaban de mujeres que simplemente se conocían con alguien de su trabajo, de la universidad, y perpetraban este tipo de violencias contra las mujeres. Yo decía, y ahí las mujeres cómo hacen para poner la denuncia, y si las matan, ¿qué va a pasar? Digamos que esas características, cuando ya ocurre un feminicidio y cuando ya se quiere investigar sobre él, es precisamente lo que hablaba un poco Natalia, es ese poder frente a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como esa tortura, como esa violencia que además es tan sutil, ¿no? Que logran envolver, digamos, a las mujeres con esa confianza, que pueda ella tomar la decisión de salir, de ir a una fiesta, de tomar, de lo que sea con ellos, pero al mismo tiempo es cómo están logrando psicológicamente apoderarse de las mujeres, ¿no? Entonces, cómo logran torturarlas y sobre todo en el cuerpo de ellas, demostrar ese odio y ese poder, y termina con un feminicidio, la violación y el feminicidio, porque casi nunca hemos encontrado que pase un feminicidio y que no haya dejado de presentarse una violación en contra de las mujeres. Creo que este tema nos podría abrir un poco más la perspectiva frente a lo que se debe, frente a la responsabilidad que tienen los entes cuando van a investigar, y es que no simplemente nos matan por el hecho de ser mujeres y ya, o sea, como que te odio y te doy un tiro, no, es como esa tortura y esa denigrar el cuerpo de la mujer como para dejar un mensaje a la sociedad. Tú eres mujer y tú no tienes derecho de estar, de hacer, de vestirte, de ocupar, de tener, y esto es el mensaje que yo les vengo a dejar. Digamos que eso es lo que yo he logrado identificar. Con el caso de mi hermana creo que claramente nos puede demostrar esa situación,
porque a ella primero salen a compartir algo, a comer, a tomar algo, luego él se ofrece a llevarla a su casa porque es tarde, y en el Parque Nacional la golpea en múltiples ocasiones y en todos los lugares de su cuerpo, tiene heridas de arma blanca, múltiples heridas, la golpea fuertemente como un hombre golpearía a otro hombre en la cara, en su cuerpo, la viola y adicional la empala. Entonces digamos que ahí están todas las posibilidades que se pueden demostrar que es un feminicidio por la forma en que se actuó el poder frente al cuerpo de las mujeres. Creo que eso nos da pie para identificar bien cuáles son esas situaciones por las cuales seguimos luchando, porque puede que tengamos una ley, pero la ley en el papel se ve muy bonita, pero cada una de las instituciones y cada uno de los organismos que hacen parte de esta investigación y que se logra tipificar o sancionar en algún momento a uno de estos criminales, capturar y lograr tener una sentencia, es que identifiquen que sí hay una tortura real, que a las mujeres pues no es el hecho de, Natalia decía un poco, que a los hombres los matan más que a las mujeres, pero miremos cuál es el contexto. No es que salió la mujer y pasó un carro y la atropelló, y eso es un homicidio, pero a las mujeres nos matan en otros contextos. O sea, es la tortura frente a los cuerpos de las mujeres. Y todo esto que les conté de mi hermana creo que nos llevó a demostrar que sí hay una tortura y que en muchísimos casos, antes que el de Rosa Elvira, pues se lograron identificar así, pero no se pudo hacer nada y no quedaron tipificados como un feminicidio. Y quedaron impunes además, ¿no? Porque es como ella se cayó en la ducha y murió, pero resulta que ella había sido violentada anteriormente por una persona conocida o por su propio esposo. Entonces creo que esas son los focos que debemos empezar a trabajar para que la garantía que dan estas instituciones sea realmente basada en la ley y cómo se puede investigar este tipo de crímenes. Gracias, Adriana. Esta respuesta que nos da Adriana nos lleva entonces a concretar algo hasta este punto. El feminicidio no solamente se da en un contexto íntimo de pareja o expareja, vemos también que lo puede perpetrar un conocido, un amigo o una persona que tenía una pretensión respecto de la mujer y que después es rechazada. Entonces, quisiera preguntarle a Juli en este momento, y que este delito del feminicidio, así como está tipificado en nuestra ley colombiana, involucra también a la mujer trans. Digamos que no hizo esa diferencia de que solo la mujer no es la mujer dentro de su identidad de género. Entonces, de pronto, en esos contextos de violencia a la mujer trans, que de pronto y quizás pues tiene más una discriminación adicional por el hecho de ser mujer trans, de construir esa identidad y como observamos y leemos de los medios, cómo fue encontrado el cuerpo de esta mujer que normalmente es atacado a sus partes íntimas, a sus senos, a sus nalgas, como para generar una violencia a esa construcción identitaria. Entonces yo quisiera preguntarle a Julia pronto en qué contextos se dan esas violencias a la mujer trans. Bueno, varias cosas. Primero, tampoco soy abogada, entonces discúlpeme cualquier errorcito. El primero, yo creo que una cifra que yo creo que la gente está cansada de escuchar, pero que hay que repetirle las veces que sea necesaria, es que en Colombia a la fecha han asesinado 29 personas trans y de las 29 personas trans, 28 son mujeres. Y que esto nos lleva otra vez a un panorama súper complicado porque los asesinatos de las mujeres trans están siendo, como tú lo describes, están cortándole su cabello, les están golpeando, les están quitando sus senos, les están dejando mensajes en sus genitales para sancionar el hecho de ser mujer.
Entonces, para empezar. Y creo que también tenemos que mirar el panorama en general y es dónde hoy nos estamos ubicando las mujeres cuando el ejército de Manizales sale con consignas totalmente misógenas, machistas, que incitan a violentar, a violar a la mujer. ¿O qué pasa en un país en el que una mujer sufre 7 hachazos en su cabeza y un medio de comunicación sale a criminalizarla, a justificar la violencia y los medios de comunicación constantemente lo tipifican como un hecho pasional? Entonces empezamos a cuestionar, no es que le pegó, ¿cómo no le va a pegar si es que se la conoció en Tinder? Sí, como buscamos siempre empezar a cuestionar esa violencia que es ejercida sobre el cuerpo de la mujer. En, del, en el tema preciso del feminicidio hay un concepto muy bonito, pues un concepto que nos llamó mucho la atención desde la red comunitaria trans, que es de una activista que se llama Blas, que él habla del travesticidio. Y el travesticidio es entendido como un continuum de violencias que se pueden evitar. ¿Sí? Que el travesticidio o el feminicidio no solo es el hecho de matar, sino son todas esas violencias que se podrían evitar. Entonces hablamos de la violencia cuando la mujer llega y el hombre constantemente violencia psicológica, que se puede evitar esa violencia psicológica, o cuando, bueno, todo lo que se puede evitar, esto él lo define como travesticidio. ¿Y qué pasa en el marco legal? Acá la Corte Constitucional ha dicho que cuando asesinan a una mujer trans, esto entra a tipificarse como feminicidio. ¿Por qué? Porque las mujeres trans somos mujeres. ¿Sí? Ahí básicamente la Corte Constitucional ha dicho esto. Acá lo que nosotras sentimos es que hay un vacío legal frente a qué? A que no hay agravante. ¿Sí? En el feminicidio, cuando, para darle un ejemplo y que todas las personas que no somos abogadas entendamos, y es, cuando matan a una mujer lesbiana, a esta mujer lesbiana, claro, entra el tipo de feminicidio porque es una mujer, pero también hay un agravante que es su orientación sexual. En el feminicidio entra la orientación sexual, pero no hay agravante por identidad de género. Entonces, les pongo un ejemplo, una mujer trans sale a rumbear, que esto pasa mucho, conoce a un hombre y este hombre no tiene ni idea que ella es una mujer trans. Van a su casa, van a tener sexo y el hombre la mata, uno, porque es mujer, pero dos, porque se dio cuenta que era trans. Entonces, acá sí sentimos que en el tema legal, en el terreno legal, como categoría política, hablar o transfeminicidio o travesticidio, como lo ha hecho Argentina, como lo ha hecho Chile, es importante para tipificar el delito, porque todavía sentimos en el tema a las mujeres no trans, hay algunas especificaciones que solo le ocurren a las mujeres no trans. Y en el tema de las mujeres trans también, o sea, es tan jodido el patriarcado y la violencia entre las mujeres que hasta nos matan de manera diferente. ¿Sí? Y hay ciertas particularidades en los asesinatos de mujeres trans que el marco legal se queda corto. Listo, Juli. De pronto, Natalia nos puede orientar un poco más en esos registros que ha hecho ya cerca de 2 años ya registrando todos estos feminicidios, en que, digamos, cómo es la manera en que se hallan los cuerpos, cómo son instrumentalizados, digamos, qué registros encuentras, o digamos, qué patrones de pronto se pueden identificar de los feminicidas. No sé, como de esos registros que llevas haciendo, Natalia. Ay, Dios mío. Pues de todo, o sea, realmente no puedo como tener una lista completa porque es que las queman, las matan a golpes, las violan, las apuñalan, las desaparecen. Este mes encontraron el cuerpo de una mujer que había sido desaparecida en una fosa común. Y creo que lo tipificaron como homicidio, a pesar de que hay una desaparición forzada también. Entonces
todas las formas de violencia que tú quieras. Uno de los últimos casos que tengo registrado me impresionó mucho porque es una mujer de 49 años en Santander, que le dolía mucho el cuerpo y le dolía mucho el cuerpo y finalmente se muere porque le dolía mucho el cuerpo, y cuando llega el médico a hacer el levantamiento del cadáver se da cuenta que está llena de morados por todo el cuerpo, llena de hematomas, y es que el esposo le había pegado tanto y que la dejó así hasta que la mató a golpes, pero se demoró 2 días más en morir. eh, y además la había amenazado con que no podía ir al hospital a recibir ayuda y la familia sabía, y se murió así. Entonces es una cadena de violencias ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres trans también, que se repiten todo el tiempo, y que lo único que quieren hacer es ejercer el poder sobre esos cuerpos, ¿no? Tener el control. Y también nosotros llevamos el registro de los feminicidas que se suicidan después de matar a las mujeres. Y ahí yo no entendía, yo cuando empecé a hacer este registro yo decía, pero ¿por qué es que se suicidan después? No entiendo. Entonces fui a hablar con una psiquiatra que lleva años investigando el tema y me decía, es que la razón de ser de esos hombres es someter a esas mujeres, y es ejercer tanto control, y una vez la matan, ellos también se tienen que matar porque esa fuente que le generaba como control sobre su vida también, pues la acabaron ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso se terminan suicidando. No es que tengan un repentino sentimiento de culpa o que los vayan a enviar a la cárcel, es que la razón de ser de ellos es ejercer el poder sobre estas mujeres. Y lo que les decía antes, el momento en el que estamos más en peligro es cuando decimos no más, cuando decimos ya no nos vamos a resistir esta mierda, perdón la palabra, yo sé que esto está grabado, pero cuando ese momento ocurre, que ocurre casi siempre, es que además nosotros también contamos como incluso hace cuánto la mujer decidió separarse del hombre, y hay veces ocurren en cuestión de días. El tipo llega a la casa a buscar a la mujer, a matarla. Así sucedió al principio de la cuarentena con este caso de estas 3 mujeres que fueron asesinadas en la costa, no sé si lo recuerdan. Y entonces es una cantidad de violencia tal que yo después de terminar de hacer estos conteos termino físicamente agotada también porque es fuerte, es muy fuerte la cantidad de violencias que se ejercen. Y no es, insisto, no es una borrachera, esto lleva ocurriendo mucho tiempo sobre esas mujeres, y pues el patriarcado permite que siga ocurriendo. Así es, así es. Esto nos lleva a preguntarnos como cuáles son esos tipos de violencias basadas en género que escalan a tal punto que se convierten en feminicidio, porque pues conocemos que hay un maltrato, que hay una violencia física, ya tenemos conocimiento que hay una violencia psicológica, una manipulación, pero hay estas violencias que a veces son invisibilizadas y que se van naturalizando por la sociedad, porque no alcanzan como ese contexto de violencia física, como que si no se ve entonces el golpe, no se ve entonces la fractura, entonces no es violencia y esa no hace daño y esa no va a escalar. Entonces, le pregunto a Adriana de pronto, ¿qué tipos de violencias podemos identificar y cómo las podemos identificar? Bueno, Carla, tú ya hablaste de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, que muchas veces en el ámbito familiar, intrafamiliar, digamos que el esposo y la esposa uno diría, y eso me pasó a mí cuando yo inicié con todo este proceso y esta lucha, yo decía, pero ¿cómo es que el esposo va a violar a la esposa? Pues claro, porque si tú no deseas y te obligan, eso es una violación. Entonces digamos que esa parte hace parte de esa violencia, de esos ciclos de violencias. La violencia patrimonial, la violencia económica, esa violencia simbólica de la que tú hablas, que además la vemos en todos los lugares, y muy sutil, ¿no? Como el acoso, como en nuestros trabajos, en la universidad, en la calle, en cualquier ámbito, porque nosotras estamos en riesgo en cualquier ámbito y en cualquier edad, que eso es otra cosa, no solamente nosotras en ciertas edades de adultas,
sino las mujeres de la tercera edad, las niñas, las adolescentes, todas estamos inmersas en esas violencias. Y un poco aquí quiero enfatizar, tú decías algo y es como hemos naturalizado, o sea, han naturalizado más bien esas violencias históricamente. El caso que yo te refería, como hace unos años, además en lo rural, en la parte rural, una mujer se murió, se resbaló en su baño, murió. ¿Quién investigaba eso? ¿Qué pasaba ahí? Porque los hombres, antiguamente, y sobre todo los hombres en las zonas de Boyacá y específicamente las más violentas, en Villavicencio, qué sé yo, donde no había la posibilidad ni del Estado que llegara allí, los entes, pues finalmente no había una investigación y decían como ella se cayó, y dio un mal paso y uno va a ver y realmente no pasaba eso. Las mujeres históricamente hemos sido violentadas, nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías, y eso es lo que ha llevado a que nosotras pues tengamos el foco en este momento en el tema de los derechos de las mujeres, pero evidenciando lo que pasó antes y cómo todo eso que ha sucedido pues es herramienta para nosotras para identificar esos tipos de violencia, esa violencia institucional. Fíjate que con el caso de mi hermana, yo logro identificar cómo están inmersas estas violencias en cada uno de estos funcionarios y en cada una de las entidades y no permiten el acceso a la justicia precisamente porque nos están juzgando. Entonces, cuando una mujer como mi hermana, que ella también fue revictimizada por la Secretaría de Gobierno, cuando le dicen que ella fue, que lo que le sucedió fue por culpa de ella, culpa exclusiva de la víctima. O sea, no tenemos derecho absolutamente a nada porque nos siguen juzgando y aún cuando estamos muertes. O sea, me lavo las manos y finalmente es que la policía no la atendió a tiempo, no se activó ninguna ruta de atención. En su momento no llegó una ambulancia. Cuando por fin una ambulancia la recoge, la llevan al lugar más lejano, teniendo 2 hospitales cerca. No la ingresan inmediatamente a urgencias y ella hablaba todo el tiempo. Ella narró que la violaron, que la golpearon, además físicamente se veían todas sus heridas y toda su tortura. Y solamente cuando mi hermana pide que ir al baño y a alguien se le ocurrió sentarla y presenta un paro cardiorrespiratorio, es que ingresa al hospital. Pero en el hospital no para eso. O sea, ingresa, la atienden y lo último que hacen es el examen ginecológico para darse cuenta que ella había sido violada, pero además estaba empalada. Y eso fue lo que desató como toda esa, pues toda la infección y todo su trauma que tenía. Y eso es lo que pasa todos los días con todos los casos de las mujeres. Entonces llamamos y no nos creen a la línea de emergencia. La policía, podemos tener una medida de protección, un papel que a la policía le puede parecer, es que esta vieja está loca, es que inventa mucho, es que es muy cansona, es que X. Las comisarías de familia también, y quieren todo el tiempo negociar, hacer acuerdos con estos violentadores. Y igual pasa con los jueces y con los fiscales. Yo me acuerdo tanto y el por qué empecé a trabajar, y es porque en el caso de mi hermana, en el caso penal, cuando se terminó, después de 6 meses, el caso penal, la jueza hace un llamado a la fiscal y a los abogados y les dice que ella en ninguna parte ve el agravante de la muerte de Rosa Elvira por el hecho de ser mujer. Y yo quedo como, ¿y aquí qué pasó? Si es un caso emblemático, pues imagínate cuántos casos han pasado así y después de tipificar la ley todavía lo vemos. Fíjate con el caso en ese momento de la mujer del hacha, de los hachazos, los abogados están peleando porque precisamente eso es un tema de ira e intenso dolor y son casos aislados, dice uno de los abogados. ¿Cómo después de 5 años permitimos la sociedad en general, los medios de comunicación y el aparato judicial que todavía unos abogados tipifiquen o vengan a salvaguardar la vida de un criminal teniendo una ley donde te
demuestra específicamente que lo que tú hiciste es una violencia en contra de las mujeres y es una tentativa de feminicidio. Entonces creo que ahí es importante nombrar cada una de las situaciones y por qué estamos donde estamos. No podemos avanzar mucho. La ley nos permitió avanzar, dar un paso, pero todavía tenemos las barreras más grandes que es en lo judicial. En esos funcionarios que todavía tienen en su cabeza y creen que las mujeres somos culpables por lo que nos pasa todo el tiempo. Gracias, Adriana. Así es, todavía observamos esa falta de pedagogía con perspectiva de género, que es importante que la tengan todos los funcionarios, por ejemplo, de comisarías de familia, que deben estar preparados para atender esas situaciones con una perspectiva de género. A Juli le quiero preguntar acerca del caso de Alejandra Monocuco. Tú fuiste promotora, impulsaste el hashtag Justicia para Alejandra, como para evidenciar esa violencia hacia ella, esa discriminación y esa falla del servicio que se dio hacia Alejandra. Sí, yo creo que teniendo como de partida la definición que les contaba de Blas, que el travesticidio, el feminicidio es ese continuum de violencias que se pueden evitar, uno podría hablar que el caso de Alejandra fue un travesticidio. ¿Por qué? Porque Alejandra no la quisieron atender. Alejandra no la quisieron atender. ¿Por qué? Por el prejuicio que cargaba su cuerpo, por ser una mujer trans negra, por ser una trabajadora sexual y por vivir con VIH. Y vemos el caso que no solo tiene que ver con la negación del servicio, de la atención, sino todo lo que conllevó la no atención, ¿sí? 15 horas que dure un cuerpo sin ser levantado, que la administración de Claudia López saque comunicados echándole la culpa a Alejandra, mintiendo, faltando a la verdad, que se hayan demorado tanto tiempo en entregar las cenizas de Alejandra cuando la familia de ella era una familia totalmente pobre, que se haya querido, sí, o sea, siento que la muerte de Alejandra es la radiografía perfecta de la situación actual de las trabajadoras sexuales en Colombia. Y hay una cifra significativa entre esas 28 mujeres trans que han asesinado. Muchas de ellas fueron trabajadoras sexuales. Entonces hay un poco el tema de que las trabajadoras sexuales, como son trabajadoras sexuales, yo pago y usted es mía, puedo hacer con usted lo que quiera. Y eso es falso, ¿sí? Eso es totalmente falso. La Corte Constitucional ha dicho en repetidas ocasiones que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro que tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro trabajo. Y lo diferencia muy bien entre trabajo sexual y trata. Pero en específico, lo que nos mostraba el caso y lo que nos sigue mostrando el caso de Alejandra es que el prejuicio y el estigma que hay sobre las trabajadoras sexuales, la desinformación que hay sobre el VIH, es muy grande. Tanto así que Alejandra no la quisieron atender. Sí, pero acá entran todo. Entonces, la atención en salud hacia las personas trans y hacia las trabajadoras sexuales, pero también entra la alcaldía, qué papel jugó, sacando 3 comunicados, mintiendo, faltando a la verdad, diciendo, no, la culpa fue de Alejandra porque ya no quiso ir a un médico. Y lo más grave es que esta historia, en este momento en el barrio Santa Fe, hay millones de Alejandras. ¿Sí? Mujeres trans que viven con VIH, que no tienen atención médica, que no tienen su tratamiento retroviral. Y también pensaba mucho el tema de qué pasa cuando una mujer trans quiere denunciar violencias de género, violencias por parte de su pareja. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una mujer trans va a denunciar? Entonces, si es trabajadora sexual, es como, ay, no le creo que usted esté sufriendo violencia, ¿sí? Porque pareciera que las trabajadoras sexuales no pueden denunciar violencia de género. Entonces hay una recriminalización constante y es no creerle,
¿sí? Se pone en tela de juicio lo que la trabajadora sexual está diciendo, porque es llamada ay, no, si usted es la puta, usted que viene acá a denunciar. Y cuando una mujer trans denuncia las violencias por parte de su pareja, pues sacan el tema de la violencia, del no reconocimiento de su identidad. Ah, es que usted es un macho, usted también se puede defender. Es que usted en definitiva es un hombre, pues péguele, ¿sí? Entonces, las mujeres trans no denuncian primero para evitarse encontrar con un sistema transfóbico que se sigue negando a reconocer la existencia y a reconocer, pues, creo que para mí es lo simple y es que somos mujeres, pero desde allí el no reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans nos llevan a un continuum de violencias. Por eso nosotras decíamos en nuestras redes, desde la red comunitaria trans, es que encontramos algo que puede sonar fuerte y es que los mismos argumentos que utilizan muchos de los asesinos de mujeres trans con los argumentos que utiliza la policía para golpear constantemente a las trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe, con los que están utilizando ahora muchas antiderechos de personas trans, apelan a lo mismo, y es a que las mujeres trans nunca vamos a ser mujeres y que nunca vamos a ser mujeres porque no tenemos una vagina. Entonces creo que acá también es importante decir que no reconocer la identidad de género, no reconocernos como mujeres, no es un enfoque, no es un enfoque inofensivo. Sí, es un enfoque que en la práctica y en el día a día nos está quitando derechos hasta el punto que nos están matando por no ser lo que todo el mundo cree que es ser una mujer. Gracias, gracias, Juli. Observamos cómo podemos identificar diferentes tipos de violencia y diferentes tipos de discriminación por el hecho de ser mujeres. Pero hay una violencia y de pronto la hemos tratado en los discursos de cada una, y es la violencia mediática, es el daño que hacen los medios al sacar una noticia periodística sin tener ese cuidado de la perspectiva de género y que por el contrario como que perpetúa esos estereotipos machistas y que causan daño, porque pues la persona que lee el periódico y luego se encuentra con la nota periodística de Miguel Parra y la defensa que le hacen sus abogados y es como, ¿qué va a generar en el espectador? ¿Qué va a generar en el público? ¿Qué quieren transmitir? Lástima por este sujeto. Entonces aprovecho para preguntarle a Natalia de pronto qué percepción tienes de esta nota periodística en tu ejercicio, cómo se podría o no de pronto identificar como una violencia mediática. Yo creo que sí, sin duda. Y aquí pues yo no voy a hablar en nombre de todos los periodistas, yo creo que hay algunas personas que estamos intentando cambiar esas narrativas porque esas narrativas hacen mucho daño y seguir repitiendo que es un crimen pasional y seguir repitiendo el nombre no identitario de las personas trans cuando las matan y seguir repitiendo todos estos prejuicios, lo único que hace es normalizarlo. Entonces, yo no fui capaz de leer esa entrevista de la que estás hablando, me dio mucha rabia y no la pude leer, pero, o sea, se me encegueció la cabeza de la rabia, porque entonces después sale Ginette Bedoya a hablar, responderle al abogado, y es como, pero amiguis, o sea, ustedes mismos entrevistaron a ese abogado, lo dejaron decir todas las cosas que dijo, y después entonces sale Ginette Bedoya a decir, pero ¿cómo se les ocurre decir esas cosas? Es como los medios, y era la noticia más leída en ese momento en El Tiempo, que es el periódico más leído en Colombia. Entonces, eso ¿cómo es que justificar un feminicidio con ira e intenso dolor? O sea, ¿cómo no hacemos? Yo digo, bueno, si lo van a entrevistar, pues háganle las preguntas que son. O sea, ¿cómo estamos justificando que le meta 7 hachazos a una persona? Como que, bueno, no sé, perdón, es que me enciende de solo pensar que eso haya ocurrido, porque es todo lo que está mal en el periodismo, esa entrevista, en mi opinión. Y siento que pues que se multiplica ese mensaje, que se normaliza una violencia y que lo que tenemos que hacer los medios es, por el contrario, decir las cosas por su nombre y decir lo que sucedió. Entonces yo, por ejemplo, cuando hago estos conteos,
trato de mostrar exactamente el número de puñaladas que le metieron a las mujeres y trato de evidenciar la sevicia con las atacaron, porque es que siempre hay detrás muchísima sevicia o se aprovecharon de la indefensión en la que estaba la mujer para asesinarla. Y jamás en la vida digo apareció muerta, o bueno, pues de pronto sí, pero ya he reiterado que fue asesinada esa mujer, por si acaso lo cometí ese error antes, pero es como evidenciar que esto es un crimen, es un asesinato y que tenemos que cambiar la narrativa de la policía, que casi siempre dice que es un hecho pasional y que así lo están investigando, y además reiterar que la fiscalía es la primera que dice que un asesinato de una mujer, la primera hipótesis va a ser el feminicidio. Y eso también debería suceder con los transfeminicidios o con los travesticidios, como dice Juli, que estoy totalmente de acuerdo, porque uno tiene que fijarse en los prejuicios del agresor, no en la condición de la víctima, como que ahí es donde está el problema. Y si seguimos justificándolo, pues seguimos normalizándolo. Entonces creo que los periodistas sí tenemos demasiado que mirar cómo estamos haciendo nuestro trabajo, porque nos prestamos para mantener esos discursos. Gracias, gracias Natalia. Es que la violencia basada en género no es simplemente esa que vemos o leemos o de la que tenemos conocimiento, es como la física, la psicológica, esa manipulación o esa violencia digital. Hay diferentes tipos de violencias que hay que empezar a mencionarlas para dejar de naturalizar ese tipo de violencias. Por ejemplo, tenemos violencia obstétrica, tenemos violencia patrimonial, tenemos violencia, pues la sexual, como la mencionamos, pero son violencias que se empiezan a naturalizar. Por ejemplo, el esposo que administra el salario que se gana su esposa. Como la esposa le dice, yo le voy a dar mi dinero a mi esposo porque él es el dueño de la casa y él va a administrar mis bienes. Allí hay una violencia económica, una violencia que hay que empezar a mencionar, porque si la naturalizamos, pues nos vamos a quedar en los mismos prejuicios y no vamos a combatir este sistema patriarcal, este sistema estructural que genera violencia. Entonces, les pregunto, de pronto, ya es una pregunta para todas, ¿qué hacer cuando identificamos un tipo de violencia, bien sea que tengamos conocimiento, o sea, que la víctima tenga conocimiento de que está en un episodio de violencia o no lo conozca, o que una amiga, un familiar se dé cuenta, como yo tengo una amiga y me di cuenta que el novio le está pegando, la está manipulando, a quién acudir, qué pautas tomar, qué rutas tomar, qué alternativas tenemos para de pronto proteger o para evitar que esa violencia vaya escalando. Adriana, ¿quieres comenzar? Bueno, Carla y todas, quiero empezar primero, estaba que hablaba con el tema en los medios de comunicación, porque para nosotras, digamos que fue muy grave lo de mi hermana, y es como los medios de comunicación no les importa el dolor de la familia, no les importa el dolor de las mismas víctimas, y a toda costa es a vender de la manera más amarillista todo lo que sucede. Creo que ahí también falta el tema de la formación, y por eso yo te decía que el tema de la formación tiene que ser transversal. Todo el enfoque de género tiene que ser para todas las profesiones, y la deshumanización, porque aquí se ha perdido muchísimo eso, o sea, no nos importa quién esté al otro lado, qué le esté pasando a esa otra persona, simplemente es juzgar y no hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que desde ahí también puedo empezar a conectar como con esto que sucede con las mujeres, porque muchas veces, como lo decía, como históricamente hemos sido violentadas y lo hemos naturalizado, y a veces no creemos lo que está pasando y creemos que eso es normal, ¿no? Que como que tienen que manejar mi dinero, que como que la herencia que yo tengo, pues la tiene que manejar la persona que tiene más conocimiento y que es la cabeza de hogar, que él es el que me protege, entonces yo tengo que darle toda esa posibilidad a esta persona. Entonces muchas veces las mujeres
no entendemos que somos víctimas de violencia, que eso nos pasa mucho cada vez que conocemos un caso, y es hacerle entender primero a esa mujer que es una víctima, ¿sí? Porque ellos dicen es, no, pero por ejemplo, él me pega cuando está borracho nomás, pero eso es una violencia. Entonces, cada 8 días el señor está borracho, pues cada 8 días le pega, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudar a estas mujeres? Creerles. Nosotras hemos pensado siempre en esas redes de apoyo. No tiene que ser la familiar, porque muchas veces las mismas mamás son las que nos dicen, pero no, mire, usted se casó con él, pues ya tiene que aguantar lo que tenga que pasar en su hogar, y tiene que, por sus hijos, pues sacar adelante ese matrimonio, ¿no? Que eso es lo que normalmente las mamás y las familias les dicen a estas mujeres. Entonces ella se lo cree y ella sigue aguantando y soportando toda esta violencia, como lo que tú dices, tan sutil que empieza, pero termina con un feminicidio, ¿no? Del control del celular, la posesión de todos sus bienes, de su dinero, de que no puedes trabajar, haz cosas en la casa, cuida a los niños, tal. Pero entonces cuando ya siento o cuando ya identifico que soy víctima, no me creen, no me escuchan. Y eso pasa mucho con las entidades. Entonces, no es que te invitemos a denunciar de entrada, sino como ese proceso de acompañamiento, de que tú no estás sola, de que yo te creo y puedo acompañarte en este proceso, es vital. Porque si no, llega y se enfrenta con todas las barreras que tenemos institucionales, y la mujer tiene que retroceder a todo eso, ¿no? Y decir, pues yo mejor me quedo acá, pero después de haber dado un paso, ya está el agresor con toda la expectativa de lo que está pasando, y va a ser peor esa violencia. Y como lo dice Natalia, en algún momento, cuando ella quiera irse, pues va a ser más grave. Y eso pasa en todo, o sea, podemos identificarlo, las mujeres que han tomado la decisión de estar en casas de refugio, por ejemplo, y que están un tiempo allí, que no logran ese empoderamiento del que hablamos todas las mujeres. No es conocer las leyes solamente, sino querernos, la autoestima, volver a alimentarlo, el volver a creer en nosotras, el entender que podemos tener una profesión, que lo que nos gusta o el arte que sabemos hacer, pues nos puede ayudar para salir de estas violencias. Y finalmente, no hay otra opción, porque el Estado no nos garantiza absolutamente nada. Tengo que volver con el agresor, porque ¿quién me garantiza a mí una vivienda, una alimentación para mis hijos, etcétera? Entonces, esto es un compromiso, es una corresponsabilidad de entidades, de instituciones, pero también nosotras tenemos que empezar a trabajar, y yo creo que ustedes como colectivo lo han hecho también, y es cómo podemos lograr blindar a esta mujer con la escucha y con ese acompañamiento y esa orientación para que no se sienta sola. Y ahora, digamos que yo tengo un caso de una mujer claramente, y ella dice, desde el 2013 he puesto denuncia, llego hasta cierto límite y siempre las instituciones me regresan ¿a qué? A volver con este agresor. Y entonces, ¿qué hace ella? Pues yo prefiero que me peguen, pues porque no tengo otra salida, aquí nadie me cree, nadie hace nada, ¿y qué va a pasar? Pues me van a matar finalmente. Entonces, ¿cómo también acompañando a estas mujeres podemos hacer ese cambio, esa transformación de lo que queremos? No podemos esperar, y claro, tenemos que seguir haciéndole el sirirí a las instituciones, pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotras como colectivos? Y es eso, es poder mostrarles a las mujeres que no están solas, que aquí hay otras que estamos trabajando, que hay herramientas. Fíjense esta campaña que ustedes están haciendo, o sea, cómo las mujeres pueden identificar muchas cosas y pueden empezar a trabajar desde ahí para esa transformación. No necesariamente el empoderamiento es conocer las leyes, sino cómo también yo me fortalezco, cómo yo creo en mí, y cómo lo que yo hago me va a permitir avanzar un poco y salir un poco de esas violencias en contra, pues, mía. Claro, claro que sí. Juli, ¿nos quieres comentar? De pronto, desde tu experiencia desde la Red Trans, ¿qué mecanismos de pronto desarrollan a través de este colectivo, esta corporación? Bueno, sí, yo también quería hablar de los medios, y sí, porque el tema de los medios, yo creo que hacen falta muchas mujeres feministas en las salas de redacción. Primero eso, y segundo, creo que a las mujeres trans las asesinan 2 veces,
Primero, cuando, claro, les clavan los puñales, cuando las violentan, cuando las golpean, cuando les ponen la pierna y las ahogan hasta asesinarlas, pero también cuando los medios están registrando nuestras muertes, ¿sí? Porque hay que aclararle a todos los periodistas, a todos los medios, que nuestros nombres no son un alias, ¿sí? Yo soy Juli Salamanca, ¿sí? Yo no soy como conocida como Juli y me llamé Rodolfo. No, eso es violencia, eso es desconocer la identidad de género. Sí, es que es como toda una vida una persona construyéndose para cuando se mueran ni siquiera sean capaces de reconocer a esta persona por su identidad y por sus pronombres. Y vemos que es un constante. Sí, que esto no solo pasa con un medio de comunicación, pasan con muchos que creen que están haciendo la tarea bien porque dicen, se hacía llamar tal, pero se llamaba de esta forma. Sí, es que no, sí, no tienen por qué publicar con un nombre con el cual no nos sentimos identificadas. Recordemos también que en Colombia tú no tienes que hacer el cambio de nombre formal en una notaría ni hacer el cambio del componente sexo para que a ti te reconozcan tu nombre y el pronombre con el que te identificas. Pero creo que como que hay un trasfondo detrás de la violencia de género que ejercen los medios de comunicación sobre las personas trans asesinadas. Y es, en Colombia cuando hicieron el censo poblacional, no incluyeron una variable que diera cuenta de que tú eres una persona trans. Entonces, hoy no tienen ni idea el gobierno nacional cuántas personas trans existimos. Es decir, seguimos sin existir porque solo saben si son mujeres y hombres. Entonces, por eso las instituciones como la Fiscalía, como Procuraduría, Defensoría del Pueblo, siguen registrando nuestras muertes como hombres, sí, en medios de comunicación, hombres con peluca, asesinaron a este hombre con peluca, a este hombre que le gustaba usar prendas femeninas, y es porque no hay variables en las instituciones que te den cuenta a ti que eres una mujer trans. Entonces creo que está totalmente ligado, porque entonces no existimos, entonces si no existimos, ¿cómo van a registrar nuestras muertes? Lo hacen con el binarismo, sin desconocer que nos matan por ser trans en Colombia. Y esto también está anclado porque desde 2018 el gobierno nacional debió materializar la política pública LGBTI. En noviembre debió haber entregado el plan de acción a cada ministerio, a cada entidad de la política pública LGBTI. Hasta la fecha, al gobierno de Iván Duque no se le ha dado la gana. No se le ha dado la gana y la tiene totalmente engavetada. Y esto claro que tiene importancia porque en Colombia han asesinado 29 personas trans. Imagínense en el subregistro de personas trans asesinadas que hay. Entonces creo que si ven, todo se conecta. Entonces no hay una política pública. Los casos de asesinato hacia mujeres trans han crecido. La pandemia ha fortalecido la pobreza en la que viven las personas trans. La violencia por parte de la policía hacia mujeres trans ha sido avalada por las mismas alcaldías con políticas como el pico y género. Entonces es muy fuerte porque también es voluntad política, no hay por prevenir casos de violencia contra mujeres trans. Y con la pregunta que hacías, yo siempre he pensado también, y cuando nos acercamos a acompañar casos de violencia de género, yo creo que nos toca quitarnos un poco, porque a veces muchas entramos así como la capa de salvadoras. Porque creemos, claro, nos preocupa la situación que nos está contando, y con lo que decía Adriana, ¿sí? ¿Cómo le vas a decir denuncia, porfa, tienes que denunciar ya, cuando llega y se va a encontrar con un sistema asqueroso que va a decir, no, pucha, no quiero, ya prefiero quedarme en la casa y sí, como callada? Entonces creo que es muy importante escuchar, sí, creerle y empezar, o sea, como que estar con la alarma prendida y empezar a generar redes. ¿Sí? Redes, y que creo que eso estamos haciendo las diferentes organizaciones feministas, y es saber que el sistema judicial, que el aparato no es la salvación y nunca la va a ser.
¿sí? Pero acá las organizaciones comunitarias lo que estamos haciendo es salvando vidas. Eso es lo más importante en este momento. Primero, salvaguardemos la vida de cada mujer que está viviendo violencia de género. Cuando tengamos, que es lo más preciado, así suene melcochudo, romántico y casi increíble de creer, salvaguardemos lo más importante, después empecemos a hacer todo para lograr justicia. Sí, pero cuando ya hemos activado todas las redes de afecto, cuando ya sabemos que muchas veces enfrentarnos con el sistema judicial tiene que ser muchas contra el sistema y no una persona, porque se la come el sistema, porque sabemos que este sistema está plagado de injusticias, que al día de hoy la muerte de Juliana Giraldo puede que quede en la impunidad, que la muerte de Alejandra Monocuco puede que quede en la impunidad. Gracias. Y Natalia, por favor, oriéntanos. Yo creo que yo agregaría lo que ya han dicho, que siempre se tiende a pensar que una mujer que se queda con un agresor lo hace por boba. Digamos, eso es un pensamiento muy común en la sociedad. Y a mí me parece que una forma de ayudar a entender esto es entender que también ese sometimiento es una forma de protegerse, de sobrevivir también. Entonces, que dejemos de juzgar a las mujeres que están en esa situación es otra manera como que yo agregaría allá a lo que han dicho mis compañeras. Perdón, hay una columna muy buena que a nosotras nos ha ayudado mucho como a entender eso que dice Natalia, como que hueva esta vieja tras de que la casca, no la deja salir, se queda en su casa. Se llama Rata de dos patas, de Matilda González, en El Espectador, que nos dice a nosotras, las amigas, que muchas veces pudimos haber juzgado, como, oigan, esto no es fácil de salir de las garras de estos machitos en empaques de galanes de telenovela, y nos sirve para acompañar a nuestras amigas, a nuestras mamás. Entonces sí creo que es clave, y esta columna como que a nosotros nos ayudó a abrir un poco el espectro. Perfecto, perfecto. Bueno, para ya ir como concluyendo este conversatorio, que ha estado muy nutrido gracias a sus experiencias desde los campos en que cada una se desenvuelve. De pronto, decirle a nuestras oyentes, a nuestra audiencia, cuáles son como esas banderas rojas de alerta, cuáles son como esas alertas, esas advertencias en las que identifiquemos como, uy, yo puedo ser víctima de violencia, puedo ser víctima de feminicidio, o mi amiga o mi familiar están de pronto en una situación difícil de violencia, y cómo lo puedo alertar. O sea, ¿cuándo puedo decir como esto es una bandera roja, debo parar, debo hablarlo, debo denunciarlo, o debo acudir a estas organizaciones para manifestarlo? Adriana, por favor. Bueno, nosotras en este momento estamos haciendo un trabajo importante de esas alertas de riesgo a mujeres víctimas de feminicidio, digamos, porque ese es el sistema en el que estamos, de alertas tempranas y ir identificando. Y hay una, digamos, una variable donde uno puede decir que es una violencia moderada, luego una violencia extrema, ¿no? Y una violencia media. Pero hay que tener en cuenta que de una moderada a una extrema puede pasar de un segundo. En unas situaciones muy, digamos que a veces ni siquiera las pudiéramos controlar y tener en cuenta. Yo les decía a unas compañeras, como de ese control, por ejemplo, del teléfono, por decir algo, se pasa a que ya no puedes salir de la casa y no puedes tener comunicación con nadie, ¿no? Ahí hay una alerta gravísima, o sea, como yo tendría que tener como unos códigos con personas cercanas o mi familia o qué sé yo, para darles a conocer lo que me está pasando. Y es que como supuestamente por protegerme, yo no salgo de mi casa, ya no puedo salir de mi casa, ya no puedo hablar con nadie, ya no puedo contarle a nadie lo que me está pasando, pero ahí hay una alerta gravísima. Entonces, cuando sientan que hay algo que no las hace sentir bien, porque es más eso,
como con lo que tú ya no te sientes bien, esa es una alarma y es una alerta para poder decirle a alguien, ayúdeme, acompáñeme y escúcheme por lo menos, ¿no? Sí. Y en esto, en esta pandemia creo que ha surgido mucho de esa situación, pues como no hay formas de salir, como no hay formas diferentes a comunicarnos, pues creo que ese encerramiento ha permitido que las mujeres pues estén más propensas a este tema de violencia. Y esto, vuelvo y reitero, es como de identificar en cada caso, eso es una historia distinta y unas situaciones complejas que vive cada mujer. Y quizás lo que hablaban ahorita del tema de cómo yo prefiero como manejar la situación para no despertar otro tipo de violencia o una situación más grave, la cual no puedo manejar, pues se hace que tenga que soportar como, por ejemplo, la violencia psicológica, como a usted quién la va a querer, usted está gorda, a usted, si no soy yo, nadie más la va a querer, mire cuántos hijos tiene, usted cree que, bueno, etcétera. Y eso permite a la mujer pues encerrarse más en sí misma, en su situación, en su dolor y decir, pues sí, yo estoy simplemente para mi familia, para mis hijos, pues yo no le cuento a nadie. Sí. Pero también hacerles llegar a las mujeres este mensaje de qué vamos a hacer. Pero sí, el hecho de escuchar a las mujeres les da tranquilidad. El hecho de que nosotros le creamos a las mujeres les da tranquilidad. Y lo he tenido que vivir personalmente cuando me dicen gracias por creerme, gracias por escucharme, porque todo el mundo piensa que es que yo estoy loca y es que me estoy inventando lo que me está pasando. Entonces creo que para mí es importante esa humanización, ese ponernos en los zapatos del otro, en escuchar al otro, ¿qué puedo hacer yo por ese otro? Porque ellas se sienten absolutamente solas. Yo siempre me enfoco es en el momento en que mi hermana llamó al 123 y llamó y pidió auxilio. Yo escuché los audios y como esta persona que inicialmente yo creí que era una máquina, pues no le importó lo que ella le decía. Y ella le pedía muy decentemente, saludó y le pedía ayuda porque estaba violada y se iba a morir. Y esta persona le preguntaba, ¿está borracha? ¿No puede caminar? O sea, ni siquiera la escuchó, o sea, no le daba la oportunidad de contarle lo que le estaba pasando, sino que siempre era revictimizándola. Y eso es lo que tenemos que cortar. Con eso tenemos que cortar, no solamente por parte de las instituciones, sino nosotras que estamos haciendo un trabajo importante para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencias. Poder acompañarlas sin prejuicios, sin juzgar, sin nada, simplemente creyéndoles y digamos que estas alertas importantes, lo que te haga sentir incómoda y mal, ahí es una alerta. Gracias, Adriana. Juli, ¿nos quieres? Yo creo, yo creo que hay algo y es por los contextos de violencia en los que han vivido muchísimas mujeres trans en Colombia. Muchas veces se naturaliza la violencia que viene hacia nuestras construcciones identitarias. Entonces creemos que nos digan care hombre, no, pues normal, sí, todo el mundo me ha dicho care hombre, pues eso no es violencia y eso no afecta, pero no sabemos que detrás de ese care hombre viene toda una violencia hacia una persona que ha intentado construirse y desligarse de eso, que la llama. Entonces creo que desde la red hemos venido pues, con una consigna muy fuerte y es que hay que denunciar la violencia, venga de donde venga. Así venga de una escritora muy famosa que tenga una plataforma gigante. Transfobia es transfobia. Violencia de género es violencia de género. Y que no nos vamos a callar, ¿sí? Porque un poco se ha querido también con el discurso de que no, es que yo estoy cuestionando el género, es que yo constantemente quiero cuestionar el género, entonces por eso hago comentarios transfóbicos, comentarios que generan violencia de género, entonces se quieren pasar y hemos decidido, no, vamos a denunciar
todo tipo de violencia. El no reconocimiento de nuestra identidad de género es violencia. Las ofensas, los discursos de odio no son chistes, ¿sí? Porque muchas veces la violencia hacia nuestras construcciones empiezan como un chiste, ¿sí? Y hay que decir que cuando el blanco de tus chistes son comunidades históricamente marginalizadas, dejan de ser chistes y se convierten en discursos de odio. Entonces creo que eso es muy importante. A las mujeres trans que están viviendo violencia por parte de su pareja, yo creo que la invitación siempre es a que, lo que decía Adriana, que cuando se sientan incómodas, cuando empiecen a sentir que están decidiendo sobre su cuerpo, hablando de su cuerpo, incitándolas a que hagan algo que no quieren y que no se sienten tan a gusto, háblenlo. Háblenlo con su amiga cercana, así no esté segura y diga como fue, pucha, esto me pareció medio maluco, medio cómodo, pero intente hablarlo. Cuanto a la violencia de género que está constantemente ejerciendo la policía, creo que no es tan fácil decir denuncie cuando en el barrio Santa Fe han denunciado y las consecuencias que han tenido las trabajadoras sexuales que han denunciado han sido peores, ¿sí? Como el destierro del barrio Santa Fe, como golpes más graves por parte de la policía o amenazas a su círculo. Yo creo que acá es como, no es normal que un policía las traten como hombres, no es normal. ¿Sí? Esto está discriminándola, está excluyendo y esto es muy grave. Entonces creo que no naturalizarlo y empiece a buscar estos organizaciones como la Red Comunitaria Trans que puede tomar estos casos no poniéndola a usted de frente, sino tratando de llevarlo desde otra arista para generar cambios. Pero sí creo que en estos casos, o sea, cuando creo que nos tenemos que quitar como esta palabra con la que hace mucho empezamos, muchas es denuncie, denuncie, denuncie. No, sí es como, vengan, analicemos toda la situación, activemos todas las alarmas, porque creo que eso es lo más importante cuando una mujer está confiándonos y está denunciando, y es sí, tenemos que prender todas las alarmas, pero esas alarmas se van organizando de diferentes maneras. Sí, yo estoy supremamente de acuerdo con las dos. Me parece que no sé cómo que más agregar, me parece que ya lo dijeron todo eso, esto de la escucha, pero también que implica que las mujeres hablemos de las violencias que sentimos, porque yo creo que nos damos cuenta de cuando nos están agrediendo, y que ojalá pudiéramos darnos cuenta que no tenemos la culpa de esas agresiones de las que estamos siendo víctimas, que yo siento que eso a veces nos hace callar, nos sentimos vergüenza, sentimos culpa, creemos que hicimos algo para provocar que esa persona hiciera eso que hizo. Pero eso solamente se logra si uno puede conversar y generar redes de apoyo para poder ponerlo ahí. Yo creo que decirlo es como que esté ahí, hacerlo real, porque a veces nos lo guardamos y nos empezamos a hacer daño a nosotras mismas. Entonces creo que lo que ellas han dicho tienen toda la razón y las secundo en todo. Así es, así es. Muchas gracias a todas. De verdad que hemos aprendido mucho desde su experiencia, desde la experiencia de cada una, a reconocer de pronto que hay diferentes tipos de violencia, que estas violencias son naturalizadas, pero que hay que empezar a mencionarlas, hay que empezar a decirlas, hay que empezar a mencionarlas para identificarlas como violencias, que podemos observar que estas pueden escalar a tal punto de esa máxima expresión de violencia hacia la mujer que se convierte y se concreta en un feminicidio. Los invito entonces para que hagamos preguntas, aprovechemos a estas mujeres tan tesas, que hagamos preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y aprovecho mientras escriben las preguntas, les voy a dar unos datos de unas herramientas que nos da la misma ley. O sea, las herramientas están, los mecanismos existen, pero no son conocidos, falta pedagogía para conocer de ellos. Por ejemplo, la ley 1257 de 2008 nos dice que cuando una mujer esté en una situación de violencia, puede acudir a su EPS
y la EPS, está en el artículo 18, 19, si quieren pueden apuntarlo, pueden acudir a su EPS para que le garanticen una protección, para que la aíslen. Tienen que costear los gastos de hotelería, de alimentación. Esto lo dice la ley, pero es poco conocido. Entonces las herramientas están, hay que empezarlas también a mencionar, a compartirlas y a exigirlas, no sé, bueno, ya tenemos aquí una pregunta de Zoitza Carolina Noriega. Se han mencionado elementos súper importantes, muy sutiles y puntuales en relación a la violencia de género. Muchas gracias a las colectivas, a las invitadas. Bueno, que sí, vamos a dejar este video en las redes, sí lo vamos a dejar, está siendo grabado, va a estar allí colgado. Hay una pregunta de pronto que surgía cuando estábamos organizando el conversatorio y nos preguntábamos de pronto si esta tarea de pedagogía, esta tarea de hacer conversatorios, de interesarnos en los temas, como de aprender a identificar violencias, de hablar de feminicidio, de hablar de feminismo, es una tarea que nos compete a nosotras como mujeres o también es una tarea que le compete a los hombres. Y no sé quién quiera comenzar. Yo creo que, creo que como que estos espacios son demasiado valiosos e importantes en el cual nos reunamos mujeres a hablar desde nuestras experiencias, pero también creo que es muy importante que los hombres empiecen a estar y a darse estas discusiones, ¿sí? Porque son ellos los que nos matan. Son ellos los que están ejerciendo violencia constantemente. Son ellos los que tienen que desarmarse, son ellos los que tienen que aprender. Entonces a veces creo que la responsabilidad, claro, recae en nosotras, las mujeres, que estamos haciendo totalmente pedagogía y que es pedagogía para el cambio, para que todas podamos luchar juntas y unidas y que podamos vivir, pero yo sí creo que el feminismo también tiene que empezarse a dar este tipo de discusiones en el cual los hombres estén presentes. Los hombres, porque son ellos los que se tienen que transformar, son ellos los que tienen que entender que están causando daño, que tienen prácticas machistas que generan violencia y que son ellos los que también tienen que escúchenme, tienen que pensar a generar espacios de discusión en los cuales puedan también hablar de las violencias que están ejerciendo. Gracias, Uli. Natalia. ¿Puedo hablar? Dale, por favor. Claro. No, digamos que más que una pregunta es una reflexión y, digamos, cuando uno organiza este tipo de eventos, cuando yo asisto a conversatorios, a lo que sea, la mayoría de asistentes son mujeres, ¿no? Siempre veo uno en las filas mujeres, y el novio de alguna de ellas que se le pegó. Pero no es frecuente ver grupos de hombres organizados discutiendo estos temas, ¿no? Porque es incómodo. Y pues todo el mundo le huye a la incomodidad, ¿no? Pero sí es urgente que los hombres se cuestionen lo que hacen y no solo organizando conversatorios, sino en el día a día, ¿no? Como en el grupo de WhatsApp donde su amigote le está contando que le dio en la jeta a la novia porque es una perra. En ese momento hay que posicionarse, o sea, esas son señales de alerta y entre los hombres deberían empezar como a llamarse la atención entre ellos. Hey, no, ¿cómo así? Eso no se puede. Los comentarios en el espacio público también, o sea, ¿por qué el hombre cree que le puede decir a la niña que está bonita? No, nadie le está preguntando su opinión sobre mi apariencia. Entonces, en esos espacios cotidianos se tejen esas violencias también, y yo siento que pues, si alguien ve esto, después algún hombre interesado, por ejemplo, acá entre nuestros asistentes creo que tenemos un solo hombre, es bueno cuestionarse esas cosas, ¿no? Como esas cosas cotidianas pequeñas que son súper importantes y como un poco desligarse de esa camaradería entre los hombres de yo me cuido, yo le hago el cuarto a mi amigote y cuestionarnos y problematizar esos comportamientos. Creo que es algo súper urgente
en la vida cotidiana. Eso es lo que quería decir. Gracias. Hay otra pregunta dentro de nuestra... ¿La leo? Sí, por favor. Pero mentiras, Natalia iba a hacer una intervención, ¿no? Ok. Bueno, Luisa dice, ¿qué se recomienda cuando la violencia no ha escalado lo suficiente para justificar una denuncia? Algo más como un maltrato psicológico y además no eres la víctima, sino un espectador o espectadora de esa violencia. ¿Puedo responder? Claro, Adriana, adelante. Bueno, aquí hay varias cosas y es que toda violencia es un delito, sea la que sea, y no tiene que escalar más de qué, sino que es un delito y ya por el simple hecho hay una forma de denuncia. Y no tiene uno que esperar a que surjan otras situaciones, sino simplemente si quiere denunciarlo, lo puede denunciar. Ahora no recuerdo la segunda parte de la pregunta que era. Ella dice, sí, como que se recomienda cuando la violencia no ha escalado lo suficiente para justificar una denuncia, algo más como un maltrato psicológico y además no eres la víctima, sino una espectadora o espectador de esa violencia. Ok. Y ahora también la posibilidad de que un tercero pueda denunciar. No necesariamente tiene que ser la víctima quien denuncie, sino puede ser cualquier persona que tenga conocimiento de dónde pueden contactar a esta víctima, demás. Pero todos tenemos una obligación. Yo creo que cuando nosotros vemos una violencia y no hacemos nada, somos cómplices de esas violencias. Entonces también es como hacerle entender a las personas, a la gente, como que todos tenemos una obligación, no es meternos en el momento de, ojalá pudiéramos en el momento de que está ocurriendo una violencia que vemos, pero la mayoría de la gente tiene en su cabeza y es que, ay, en ese tema de relaciones de pareja yo no me meto porque salgo peor yo o ella vuelve con él, eso no es nuestro problema, pero si a esa mujer la matan, pues por lo menos cumplí con mi deber de denunciar. Sí, si conozco el caso, tengo el deber de denunciar. Entonces, cualquier tipo de violencia es un delito y se puede denunciar. Quería como sumarle algo a la pregunta anterior y es como que nosotras no podemos cargar solamente con esta situación, con este problema social de defendernos, de cuidarnos entre nosotras, de lograr que se tipifiquen leyes, lograr que se cumplan las leyes, buscar asesoría, hacer de todo y aparte de eso, ayudar a que los hombres se formen. Yo creo que también es una responsabilidad de los hombres y de los hombres nuevos, ¿no? de estas nuevas generaciones, de cómo se responsabilizan, cómo se quieren relacionar y cómo piensan esas relaciones a futuro con estas mujeres. O sea, no puede ser, yo he estado en varios espacios y uno termina el evento y se acercan jóvenes y dicen, o sea, gracias por lo que vino a contarnos. Yo tengo una mamá que ha sido violentada, yo tengo una novia que viene de una relación violenta y no sé cómo manejarlo, pero estos espacios nos han permitido, digamos, analizarnos y replantear esas nuevas relaciones. Creo que ahí está claramente cómo es una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos los seres humanos. Gracias, Adriana. Yo tengo una pregunta, puede ser, yo creo que puede ser para Juli, también puede ser para Adriana y Natalia, que tiene que ver con un concepto que para mí es muy nuevo y es el de las nuevas masculinidades. Y la masculinidad tóxica, como que esas son dos cosas que me han resonado mucho desde que empecé a leer y me empecé a informar pues sobre feminismo y en este tema concreto de violencia de género y feminicidio. ¿Cómo, o sea, cómo podrían o cómo podrías, Juli, explicarnos a quienes no conocemos sobre estos temas a fondo, cómo aproximarnos a estos dos términos como, o a estos dos conceptos de nuevas masculinidades y lo que parecería su opuesto, masculinidades tóxicas? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, yo creo que inicialmente tenemos también que
como intentar, creo que el gran reto del feminismo es llegar a los territorios, ¿sí? Como que el feminismo deje de ser, sí, como de acceso para las que pueden leer, o que se deje de creer que el feminismo se aprende en libros, y que pensemos hablar de feminismo en la calle, en la cotidianidad, con nuestras mamás, con nuestras abuelas, para entender un poco que el feminismo no es ese monstruo, y que las mujeres trans no somos ese monstruo empelucado que venimos a quitarles derechos. Vea, se cayó esto y todo del monstruo. Ese monstruo empelucado que venimos a quitarle derechos a las mujeres. Y cuando se habla de estas nuevas masculinidades, es empezar a cuestionarse, ¿sí? El hecho de que ser hombre tiene unos privilegios en la sociedad, ¿sí? Que las mujeres tenemos unas desventajas por ser mujeres, y eso hay que hablarlo, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con lo que tienes entre las piernas. Sí, porque entonces las antiderechos saldrían a decir, entonces Julio, usted por tener un pene entre las piernas, entonces es una persona totalmente privilegiada. Entonces yo les diría, pero entonces, claro, si las mujeres trans somos privilegiadas por tener un pene, ¿cuántas mujeres trans hay hoy en posiciones de poder en Colombia? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres senadoras hay? ¿Cuántas mujeres secretarias hay? ¿Cuántas? Sí, como no. La realidad de las mujeres trans es que muchísimas viven en contextos de pobreza absoluta. Sí, que la expectativa de vida es de 35 años. Entonces yo creo que esta nueva, como todo este movimiento de las nuevas masculinidades, es entender y partir desde ahí. Y también está entendiéndose que por haber nací, por haberles impuesto esa categoría de hombre, por tener algo entre las piernas, no quiere decir que tenga que comportarse como la sociedad espera. Entonces, ¿qué tiene que ser? Entonces, que el hombre tiene que ser el machito que llega a su casa, que se tiene que vestir de alguna manera, que no puede usar cierto tipo de cosas, que tiene que hablar fuerte, que tiene que desempeñarse en ciertas cosas, es empezar a cuestionarse todo, ¿sí? Como que creo que necesitamos más hombres deconstruidos, necesitamos más hombres que se cuestionen, más hombres que cedan la palabra, que cedan el micrófono, ¿sí? Que se pregunten si en su oficina solo hay hombres, pero mierda, ¿por qué solo hay hombres? Sí, no puede decir, sí, es que no, es que solo clasificaron hombres. Pregúntese entonces cuál es el filtro que están teniendo para que solo hombres queden contratados, ¿sí? Y creo que eso es lo importante, ¿sí? Que no creemos como dos cosas, que es feminismo, entonces es equiparable a machismo, y entonces somos mujeres contra los hombres. No, ¿sí? O sea, como que no permitamos que estos discursos que buscan como dividirnos de esa manera, tomen fuerza. Pero sí creo que como que es una luz en el camino, esta nueva forma y este movimiento que se está construyendo con mucho esfuerzo, ¿sabes? También sin poner a los hombres con los pobrecitos, porque pobrecitos no tienen nada, pero también reconocer que muchos hombres también han sufrido por ser hombres, que se les ha negado también el derecho a llorar, ¿sí? Por lo menos hablando con mi papá, contaba como, pucha, cuando yo era muy chiquito, yo no podía llorar porque eso era debilidad, ¿sí? Se le asociaba con la feminidad y ha sido totalmente sancionada. Entonces creo que sí es importante que estas nuevas discusiones de la masculinidad, que nos preguntemos qué quiere decir la masculinidad, qué carga tienen los hombres por ser hombres, las mujeres por ser mujeres, para realmente generar un movimiento fuerte que nos permita luchar por equidad, justicia. Y hablar, yo diría que hablar, poner los términos sobre la mesa, decir las cosas por los nombres que son, y no simplemente reírnos de un chiste homófobo, machista. No, eso no lo vamos a tolerar y ya está, y hay que decirlo y hay que ser firme en esa postura, agregaría yo. Y creo algo chiquito, y es como algo muy importante para que se formen estas nuevas masculinidades, es esto que estamos haciendo, y es que hemos perdido el miedo a hablar. Y las mujeres, que nos ha costado mucho, pero estamos hablando de las violencias. Estamos no pasando ningún chistecito por mínimo que sea.
Y creo que eso es muy importante porque estamos poniendo como el tate quieto, como bebé. Si acá vienes a hacer un chiste gordofóbico, transfóbico, misógeno, pues te jodiste, bebé, porque eso ya en tu época puede, en tu circulito jopo de amigos puede que funcione. Acá no, y lo vamos a denunciar y vamos a hablar duro y no vamos a permitir que nos fiscalicen el tono. Entonces creo que denunciar también sirve mucho para que el que violenta, el que hace el chistecito se dé cuenta que acá las malas, locas, no somos nosotras. Y que no lo vamos a celebrar, total. Así nos digan feminazis, me importa un carajo. Total. Se tenía que decir y se dijo. Tenemos otra intervención, soy Itza Carolina Noriega. Ella nos dice, en la academia donde trabajo, vienen haciéndose visibles grupos de hombres que reflexionan y se cuestionan su construcción de género. Es muy alentador, aunque sea apenas incipiente. En la Facultad de Artes y Ciencias Humanas acompaño 3 trabajos de grado de estudiantes masculinos que están elaborando críticamente su masculinidad desde su historia y su experiencia. Es muy bonito. Sí, esa es una de las preguntas que tenemos justamente, pues nosotras estamos desde el lugar del arte, desde lo creativo, la cultura y el encuentro, y justamente es nosotras desde este lugar creativo, como artistas o como gestoras culturales, cómo podemos crear pues transformación desde nuestro oficio, justamente con este tema que es tan delicado, que es tan doloroso, pero que justamente es tan movilizador. Pues una de estas maneras que pues, es encontrarnos hoy, es hacer encuentros de bordado, es hacer exposiciones de arte con piezas intervenidas por artistas, pero pues sí, es una pregunta que nos hacemos también, o sea, es como de ida y vuelta, ¿no? No solamente desde este lugar de la creación, sino quienes no están directamente emparentados con el arte, ¿cómo creen que nosotras, o cómo creen ustedes mismos desde el lugar creativo? Porque pues todos los seres humanos, todas las personas somos seres creativos, podemos transformar esto, podemos movilizarlo. Y es una pregunta que les hago a Natalia, Juli y Adriana, y Carla también, que está acá. Bueno. Bueno, también está Mario Suárez, dice, hola, mi nombre es Mario Suárez, creo que es el único hombre presente en el grupo. Soy padre de Gael, 6 meses, es evidente que vivimos en una sociedad patriarcal, misógena, racista y xenofóbica, donde estas prácticas se han naturalizado dentro de la matriz cultural. ¿Ustedes recomiendan para educar a niños, niñas desde un punto de vista feminista? O sea que si el feminismo es para los niños también. Exacto, creo yo. Creería yo que es la No, pregunta. ¿y qué recomiendan para educarlos? Yo diría varias cosas. Lo primero, dejar de pintar el cuarto de azul o de rosado, como desde el momento en el que nace el bebé. Siento que otra cosa muy importante es oír a los niños, oír lo que tienen, cómo piensan, cómo se identifican, qué cosas les gustan, porque también somos muy adultocéntricos y creemos que entonces son demasiado chiquitos para opinar y tener ciertas opiniones o deseos o intereses. Entonces, oírlos mucho, dejar de clasificar a todo el mundo en dos, creo que eso es algo muy importante, y, y dejar de asumir esos roles, como que también un poco darse cuenta de cuáles son esos roles y cómo nos los enseñan, y dejar de repetirlos, simplemente aceptar el cuerpo, dejar de pensar que entonces porque un niño está en peloto y se toca sus genitales, entonces está mal, hay que reprenderlo para que vaya y se esconda. O sea, siento que hay demasiados comportamientos que se aprenden muy chiquitos y es porque estamos todo el tiempo castigando el cuerpo, castigando cómo la gente se identifica, cómo la gente siente, y es un poco entender que tenemos también que aceptar esa diversidad que está en todos lados.
Sí, así es. Dejar de generar estereotipos desde chiquiticos. Como que, y a mí me pasó, tengo un sobrino de 4 años y nos vio a mi hermana, a mí pintándonos las uñas. Y él dijo, como, ay, yo también quiero. Pues, como, pues bueno, o sea, no le vamos a decir desde chiquito como, no, solamente las mujeres se pintan las uñas, los niños no, o los niños tienen que ser un color y las niñas otro color. Es como dejar de, como de crear esa línea divisoria entre hombres y mujer, niña rosado, niño azul. Sí, totalmente de acuerdo. Que creo que los papás deberían de, sí, de volver todo tan complejo, ¿sí? Y dejarlo ser, ¿sí? Porque creo que las personas ya con más edad somos las que armamos todo un drama respecto a que el niño quiera ponerse una falda. Pues déjelo, ¿sí? Es como, si se quiere poner una falda, déjelo. Sí, sí, creo que hay que dejarlo ser. eh, y claro, yo creo que el camino es el feminismo y hay que empezar a hablar también con los niños y con las niñas de la diversidad de formas que hay de ser mujer y la diversidad de formas que hay de ser hombre, ¿sí? Hay que empezar a hablar de identidad racial, de identidad étnica con ejemplos y desde la diversidad de ser, para que ellos vayan entendiendo como que se van a encontrar en el mundo y en la vida con muchas personas diferentes y que no está mal ser. Entonces sí creo que es como si no meterle tanta ciencia a los niños y dejarlos ser, dejarlos que lloren. Creo que tampoco hay como que satanizar ninguna emoción ni atribuírsela a una identidad. Y Y, yo creo que lo ay, pero mismo, perdón, lo que han opinado todas, porque quien finalmente construye a esos seres, a esos niños y a esas niñas, pues somos los adultos, somos las familias, ¿no? Porque el niño no nace, sale del vientre diciendo, yo sé que rosado es de niña y azul es de niño, y yo debo jugar con muñecas y ella debe jugar, y él debe jugar con carros, ¿no? Eso es la construcción que nosotras y nosotros les damos a estos niños, también tener esa oportunidad, como lo decía Juli, de expresar sus sentimientos, el dolor en los niños, porque siempre inculcaron que si lloras es una nena y que, si, que eso no está bien visto, ¿no? Entonces siempre a reprimir esos sentimientos que finalmente son los que vuelven agresores pasivos a estos niños, ¿no? En algún momento. Sí es importante empezar a trabajar desde los niños y las niñas en pedagogía feminista con enfoque de género, porque para poder transformar y construir una mejor sociedad es nuestra responsabilidad hacerlo de esa manera. y hay otra cosita respecto a la educación inicial, pues justamente el hijo de Mario tiene 6 años, o sea, está apenas 6 meses. 6 meses, perdón, 6 meses, yo leí 6 años, no, cruces ahí. Y es el tema del juego, ¿no? O sea, pues finalmente nosotros como personas crecimos aprendiendo a partir del juego y ese es uno de los pilares de la educación inicial. Entonces, si nosotras de niñas teníamos juguetes de princesas, cocina y bebés para cuidar, pues nos criaron porque esa era la tarea. Pero si crecimos con herramientas para cambiar la llanta de un carro, con robots y astronautas, pues muy probablemente mi visión de futuro hubiese sido muy distinta. O sea, probablemente yo me hubiera proyectado como ingeniera aeronáutica y no como bailarina y mamá, como me imaginaba yo a los 7 años. Entonces, lo mismo para los niños varones, o sea, yo tengo ejemplos de amigas y amigos que tienen entre su kit de juguetes de todo, o sea, tienen una cocina con ollas y platos para lavar y tienen muñecas y tienen carros y tienen el astronauta también y los contenidos que también les comparten a sus hijas y a sus hijos, pues son muy variados, o sea, no están únicamente orientados a el machito que mata malos y la niña buena que se deja salvar, ¿no? O sea, ahorita afortunadamente hay una amplia gama, creo que es un tema más de meterse así como están
diciendo en el chat, ahí están botando un montón de información de referencias, porque pues sí, definitivamente la violencia de género y es una cosa radical, o sea, que hay que tratar entre, o sea, si a mí me educaron de chiquita a respetar a los otros sin importar raza, color, género, tamaño, pues yo voy a crecer como muy tranquila con esa diferencia, como entendiendo que somos diferentes, pero no por eso somos, nuestros derechos son diferentes y se van a ejercer diferente. Entonces, creo que eso es una cosa, y son cosas muy pequeñas, son micropolíticas, microacciones que si uno arranca desde chiquito, ya después va a ser mucho más fácil poder como pulir o tratar de corregir estas acciones. Eso, entonces tenemos, pues hay un montón de referencias que están apareciendo en el chat, literatura infantil con enfoque de género, dice Soitza, también en el cine hay ejemplos. Hay un libro que se llama Querida Ijehuele, Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie, ella es de Chimamanda, sí, ella es de Nigeria. También pilla en temas de crianza respetada, existe Instagram, dice Lorena, y YouTube de una cuenta que se llama Privilegiados, es una cuenta hecha por hombres con materiales gráficos y audiovisual, interesante, para ser pedagógica, ¿verdad? No es para niños especialmente, puede ser para adolescentes y jóvenes, porque cuestiona los privilegios y para deconstruir la masculinidad. Y bueno, sí, creo que sí, Mario, que estaba preguntando justamente esto, en las páginas de las entidades estatales como Maguarre y Nidos, que esas del distrito, hay mucho contenido novedoso de literatura infantil, de contenido audiovisual, de juegos que justamente no, pues cuestionan el rol de género, que es muy, muy chévere, es muy bonito. Es por ahí. Bueno. Bueno, pues como para finalizar, yo creo que es bueno exponer de pronto las redes desde cuáles redes manejamos, redes de atención, la que cada una maneja. Pues yo les dejo de pronto el de La Poderosa, es un colectivo feminista del que hago parte, y allí hacemos primeros auxilios psicológicos y jurídicos, hacemos esa contención de pronto para mujeres que han sido víctimas de violencia o que están en una situación difícil, y ahora en medio de la pandemia también por el encierro generaron ataques de ansiedad o diferentes situaciones de agobio, entonces pueden acudir a nosotras, pueden acudir para hacer como esa contención de primeros auxilios psicológicos y jurídicos desde una asesoría para orientar a qué red de apoyo puede dirigirse o qué comisarías cercanas tiene, donde se le puede atender de acuerdo a su domicilio más cercano. Entonces, Adriana, Juli y Natalia, por favor, oriéntenos en estas redes que cada una maneja para que podamos seguir construyendo juntas, para que podamos seguir dialogando, para que acudamos a estos colectivos y entre todas seamos como una red de apoyo para todas las mujeres que están en una situación difícil de pronto de violencia. Yo ahí lo dejé en el chat, @070 en todas las redes. Ahí estamos y por favor también échenle una mirada. Gracias, Natalia. Bueno, yo realmente hago parte de muchos colectivos y por estar en la Secretaría de la Mujer apoyo todos los colectivos. Mi red es mi teléfono, o sea, mi teléfono no se apaga nunca. Me contactan siempre por allí, me llegan todos los casos para poder ayudar, acompañar y orientar desde mi conocimiento, desde mis colectivos que hago parte, pero adicional desde la institución, ¿no? Hoy puedo
voy a dejarles como el número de la línea púrpura también, que es de orientación, de escucha a mujeres. Y pues nada, dejo mi teléfono para que cualquier situación pues me puedan compartir y yo poder ayudarles y orientarlas en lo que, pues, lo que bien pueda hacer. Pero siempre estoy ahí presta a acompañar a todas las mujeres y lo que necesiten, con mucho gusto. Ahí también les dejé yo el arroba de la Red Comunitaria Trans, que es una organización que lleva 9 años trabajando por los derechos de mujeres trans en contextos de vulnerabilidad, como son trabajadoras sexuales, usuarias de droga, mujeres trans privadas de la libertad, mujeres trans habitantes de calle, que inicialmente surgió como un centro de sanación, ¿sí? Con el que las mujeres trans llegáramos a hablar de las violencias que estábamos viviendo. Hoy ya acompañamos casos legales, así que si están viviendo casos de discriminación, exclusión, violación de sus derechos, escríbanos. Y nada, nos vemos el 25 en las calles, ahí estaremos tomándonos las calles. Y gracias por la invitación. Muchas gracias a Juli, a Carla, a Adriana, a Natalia. Gracias a las personas que se conectaron. Y nada, estamos muy, muy agradecidas. Aprendimos mucho con ustedes, de verdad, muchas gracias. Y nada, ¿alguien quiere decir algo para cerrar? Yo iba a decir algo. Gracias. Al comienzo vimos 2 videos. Uno pues es como un documental del manifiesto del Brasier Suelo Cuco, y otro es un video que explica el por qué trabajamos con ropa interior femenina, entre comillas. Esto es de Sandra Ciro. Muchas gracias a ella por pues, habernos ayudado con esta maravillosa explicación. Gracias Carla, muchísimas gracias Juli, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Natalia, a todas las personas que se conectaron, de verdad, muchas gracias. Este video va a quedar colgado en la red para quienes pues no pudieron llegar. Gracias a las personas que estén viendo este video próximamente, en un futuro que no conocemos. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, estuvo muy chévere. Aprendimos mucho, yo también, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Nos vemos, tenemos un encuentro un taller de escritura el próximo 8 de noviembre, también en redes, en la página, en el Instagram de Miércoles de Chicas, van a encontrar el link para inscribirse. Tenemos jornada de estampado, esto sí será un evento presencial, también inscríbanse porque tenemos cupos limitados. Pues que estampen las piezas que deseen. Tendremos 4 diseños de 4 ilustradoras colombianas. Y finalmente el 25 de noviembre estaremos en las calles con la exposición del manifiesto del Brasier Suelo Cuco, de las cuales tendremos varias artistas invitadas, entre ellas también está Zoitza Carolina Noriega, quien está acompañándonos hoy. Tiene un trabajo muy interesante de performance y bueno, también es artista plástica. Estará Luisa Toro, que es vestuarista, también nos estaba acompañando en la charla, y tendremos 30 artistas quienes podrán hacer una intervención, quienes van a poder ver la intervención de sus piezas este 25 de noviembre. Nos preguntan dónde suscribirnos al taller de estampado. No es un taller, va a ser una jornada, es decir, que nosotras recibiremos prendas para estampar y ustedes escogerán los diseños para estampar. Vamos a tener más información en las redes de Miércoles de Chicas, y ahí hay un link para que se inscriban, y ahí vamos a tener el 14 de noviembre en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y pues vamos por tandas. ¿Ah? Y pues bueno, siempre hacemos estas jornadas de estampado como sigan todos, nos tomamos una cerveza y todos felices, pero pues estamos desafortunadamente en medio de una pandemia y nos toca hacerlo por turnitos de poquitas personas, recibir las piezas, bueno, con todos los protocolos de bioseguridad que este indeseable virus nos ha traído. Bueno, y las esperamos a ustedes quienes vinieron a este encuentro, a Natalia, Carla, Adriana, Juli, Natalia, Adriana, Carla, Juli, nosotras estaremos allá, y bueno, que tengan una linda tarde, un lindo domingo. Chao. Chao. Gracias.
Gracias a todas.